Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Tenemos esta mesa pendiente desde hace tiempo y le agradezco muchísimo a que nos acompañe en la línea el doctor que ustedes ya conocen porque además han escuchado muchas veces aquí, Carlos Sánchez Muñoz, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pamela. Qué gusto compartir con todo el auditorio de MBS. La intención de esta mesa es hablar de un tema que ha dado mucho tema de conversación, ha causado polémica, me parece, partiendo de un gran desconocimiento, y como siempre el gran desconocimiento y la falta de información genera miedo, y que envuelve temas muy relevantes, por supuesto, y primero el tema de la discriminación, que es muy importante y que tenemos que hablar, que se involucra también un asunto de salud, pero la pregunta ahí, pues, ¿cuánto derecho tenemos a meternos, opinar o pensar que sabemos lo que le conviene al resto de las personas? Y me refiero a la gordofobia. Bueno, creo que cuando hablamos de salud mental, todo lo que esto abarca, es algo de lo que no entendemos, no estamos entrenados, somos una generación que, al menos creo yo, cuando dijo ve al psicólogo, te decían, ¿cuál ve al psicólogo? Órale, ¿no? Agárrese donde se tenga que agarrar y salga a la vida. La depresión no era un problema de salud mental, se trataba como si fuera una excusa o una falta de valor para enfrentarse a la vida, y hasta ahora le estamos poniendo los nombres que merecen a las distintas condiciones que vivimos. Carlos, te pregunto a ti, cuando hablamos de salud mental y trastornos de la alimentación, ¿de qué estamos hablando? La alimentación se refiere a, hay diversos que son afecciones muy graves de la salud, pueden implicar problemas serios como cómo piensa, cómo me relaciono con la comida y las diversas conductas alimenticias que una persona puede tener. Es decir, hay atacones de comida, que es cuando una persona come y pierde el control. Hay una bulimia nerviosa, que es cuando personas pueden tener por periodos de atracones. También hay la anorexia nerviosa, cuando una persona evita de forma consciente alimentos, los restringe o comen cantidades muy pequeñas por algunos periodos de tiempo. Entonces, lamentablemente la gordofobia es algo que puede generar en algunas personas diferentes tipos de trastornos, como tú lo mencionas, trastornos alimenticios, depresión, que la depresión son personas que tienen dificultades para concentrarse, para recordar, para tomar decisiones, inclusive la pérdida del apetito o comer en exceso, pensamientos de muerte. Entonces, una persona que sufre injustamente una discriminación y que tiene un sesgo, una persona que juzga, puede tener no solamente depresión o diversos trastornos alimenticios, sino también puede tener trastorno dismórfico corporal, que es tener una obsesión por alguna parte de su cuerpo. Lamentablemente es un prejuicio en la sociedad sobre el sobrepeso, la obesidad, pero es una visión distorsionada totalmente de la persona, pero que daña muchísimo la autoestima, la imagen corporal de la persona y por supuesto que su salud mental, y puede generar ansiedad, depresión, como tú lo mencionas, Pamela, y afectar en todas las áreas de su vida. O sea, ¿dónde dibujas esa línea de lo que es un cuerpo gordo, saludable o no saludable? O sea, ¿dónde es un problema de salud pública y cómo debe abordarse cuando es un problema de salud pública? Es muy importante ver que como sociedad podemos tener una distorsión de conceptos y la claridad. ¿A qué me refiero? Lamentablemente desde la infancia se utiliza la palabra gordo como una ofensa, como un insulto. Entonces esto representa una actitud, desde luego, de gordofobia, de ofensa. Y cuando se refiere esa palabra de gordo en forma de humillar, de ofender, pues obviamente va dañando a las personas, ¿verdad?, que sufren bullying, pero también hay otras cosas que nutren ese concepto totalmente errado y distorsionado sobre una persona que no cumple ciertos estándares en cuanto a su aspecto físico.
porque también en los centros educativos, ¿verdad? Algunas escuelas hacen algún tipo de discriminación o van poniendo mucha atención en cuanto a las apariencias físicas para cubrir ciertos roles, para si son seleccionados para ciertos deportes, para ciertas actividades. Entonces, desde la infancia se va alimentando esos prejuicios sociales y por supuesto que son totalmente discriminatorios. Lamentablemente en el ámbito laboral muchísimas personas son juzgadas y se les discrimina y se les niegan oportunidades, ¿verdad? Ya no hablemos de industrias muy especializadas como modelos, ¿verdad? Afortunadamente hay algunas marcas que han cambiado, ¿verdad? Sus maniquís, su ropa, gobiernos han impuesto que contraten otro tipo de personas, ya no nada más por su color de piel o por su edad o por su apariencia, pero también vemos que desde la calle, en el día a día, la sociedad es muy ofensiva en todas esas palabras despectivas que humillan a la persona, que le ridiculizan, que se habla de forma despectiva, despreciando su apariencia y que se asumen muchas cosas como una persona floja, que no hace ejercicio, que no cuida de su salud. Y entonces también hay una distorsión en el ámbito sanitario porque se asume que una persona que no cumple ciertas expectativas en cuanto a su apariencia física es porque no come bien, porque no hace una dieta específica, porque no está cuidando de su salud, cuando en realidad desconocemos las múltiples causas por las cuales una persona puede no cubrir un estándar que sea lamentablemente por la cultura deformado, ¿verdad? Desde el ámbito de cultural, cine, televisión, vemos la fotografía, la literatura, en muchas partes donde el estereotipo de la belleza tiene que ser un cuerpo atlético, ¿verdad? Entonces se va distorsionando en la sociedad. Ya no hablemos, por ejemplo, de la moda. Ajá. No, y un cuerpo atlético lo entrecomillamos, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es un cuerpo atlético? No es lo mismo el cuerpo atlético de una gimnasta, que es el cuerpo atlético de una nadadora, que el cuerpo atlético de una boxeadora, que el de una corredora de velocidad. Pero muchísimas gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Sí, y les invito a todos a que tomemos acciones en contra de la gordofobia, a dejar de alimentar esa cultura de la dieta, no utilizar la palabra gordo como insulto y desde luego hablar de salud integral, no nada más sobre el peso y concebir un sentido de la alimentación de forma más amplia y dejar de hacer chistes, bromas sobre personas como gordofobia y tenemos que apostarle al deporte inclusivo. Es muy importante visibilizar la diversidad corporal y terminar con comentarios sobre cuerpos ajenos, por favor. Más bien trabajemos en la inclusión social, laboral, en todas aquellas personas que tienen obesidad y tenemos que aprender a escuchar y amar a las personas sin importar su cuerpo. Muchísimas gracias. Noticias MBS.